Pauta de análisis. 8 de la mañana con 4 minutos y vamos a partir el análisis de las noticias más importantes de la semana que viene, de los proyectos que van a empezar a discutirse en el Congreso con el senador y vicepresidente del Partido Socialista, Alfonso de Urresti. Senador de Urresti, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, un gusto saludarlas a esta hora de la mañana. Buenos días, ¿cómo le va, senador? Lo escuchamos, va en tránsito. Va camino al Congreso. Al Congreso parece, ¿cierto? Al Congreso del futuro, vamos caminando al metro para tomar el metro y de ahí ir al Congreso del futuro, que se inaugura el día a las 8:30 en el centro, en el SEINA y en el Instituto Nacional. Exactamente. Sí, ese anfiteatro que está debajo del instituto que quedó increíble, sí. La verdad. Vamos a estar muy atentos a ese Congreso del Futuro. Aquí en Radio Pauta vamos a también entrevistar a algunas de las figuras que han venido a Chile, que la verdad es que la discusión sobre inteligencia artificial marca hoy día el debate. Pero también marca el debate, senador Alfonso de Urresti, la situación de seguridad, y esto tiene, ¿no es cierto?, una altísima preocupación al país. Ayer el gobernador Claudio Rego hablaba de que esto va a requerir, ¿no es cierto?, un pacto nacional. El Partido Socialista es un partido eje del gobierno. ¿Cómo está observando usted esta situación? ¿Qué pasos se tendría que dar más allá de las declaraciones de que esto es terrible y que nos vamos a querellar? Digo, más allá de esas frases que ya se están escuchando tanto. Mire, me parece bien desterrar esas palabras y es bueno que también las cuestionemos porque son un poquito de estilo y de cajón. Yo creo que efectivamente hay que avanzar en un pacto. Lo de Ecuador a mí me preocupa, creo que los análisis que hemos escuchado, escrito, son bastante simples, porque claramente Ecuador, y quien lo conoce en la historia, era un país extremadamente tranquilo, confiable, seguro, y lo que vimos la semana pasada fue brutal. Y lo que en Chile se está incubando en las cárceles, en determinados barrios, es claramente un momento de tensión, de control territorial, y creo que así como se pudo trabajar en toda la macrozona sur con los estados de excepción, que claramente han bajado el nivel de atentados, o lo que se logró en la zona norte con infraestructura crítica, y también se ha controlado de mejor manera la frontera. Yo creo que hay que hacer un trabajo fuerte de intervención en determinados sectores urbanos en que hoy día están siendo claramente controlados por bandas criminales. En ese sentido, senador, entonces usted cree que la solicitud que han hecho varios de un estado de excepción, por ejemplo, en la región metropolitana, sería algo que usted apoyaría o que usted pediría incluso? Más que el estado de excepción, si en esto dejémonos de eslogan y palabras, vamos al fondo. Lo que hay que hacer es intervención directa en determinado territorio con distintas... ¿Pero cómo? ¿Cómo se hace eso? Porque déjeme preguntarle sumarle un antecedente. Cuando se está pidiendo estado de excepción o por ejemplo, aplicación incluso de la ley de infraestructura crítica, lo que se pide es presencia militar en ciertos sectores. Y el argumento es que, primero, liberar a los carabineros de estar en todas partes, digamos, y que puedan hacer una labor más preventiva, y que la presencia de los militares, y eso es lo que supuestamente también ha ocurrido en la macrozona sur, la presencia de los militares tiene un efecto disuasivo, tiene un efecto, digamos, en disminuir el crimen organizado o el actuar de las bandas que, al parecer, en algunas partes de la región metropolitana están controlando el territorio. Eso es el argumento. ¿Usted coincide con ese argumento? Porque cuando dice intervenir, ¿qué significa intervenir? Pero mire, eso es parcial y por eso pido que no simplifiquemos las situaciones. La presencia militar colabora, ayuda, pero si eso no va acompañado de la detención correspondiente de quienes están investigados, de el pasar por los tribunales y detener y dejar en prisión preventiva o con condena a aquellas personas, no sacamos nada con tener simplemente presencia, simplemente se van a desplazar esos delincuentes de esa zona que ocupen los militares a otra. Por eso digo que tiene que ser una visión conjunta, y acá recojo las palabras que me tocó escuchar del fiscal nacional, que es la cuenta pública de la Fiscalía Regional en Valdivia este viernes, precisamente ahondaba en esa situación. Regiones como Los Ríos, regiones seguramente como Aysén u otras son todavía tranquilas en comparación al resto del país, pero claramente comienzan a haber barrios, poblaciones donde la situación está absolutamente afuera de control. Entonces, creo que para precisar la discusión no es si están o no están los militares, son un engranaje más del sistema, y creo que en Chile hace tiempo, y lo digo como integrante de la Comisión de Constitución del Senado,
tenemos que las distintas instituciones trabajan absolutamente separadas, no coordinadas. PDI, Carabineros, Ministerio Público, Gendarmería, los tribunales, no están coordinados. Y aquí por eso digo que tiene que haber un enfoque sistémico para poder abordar esta situación, principalmente en las grandes ciudades, sí. Entre los cuales los militares son un aspecto, son un elemento en la cadena de solución para enfrentar el crimen organizado. Senador Alfonso Urresti, senador socialista, dos preguntas que empalman, ¿eh? Una tiene que ver con que para ser honestos, si uno hace el seguimiento de hace cuánto tiempo Chile sabe que hay territorios tomados en los cuales pues la policía no puede entrar, esto no es de hace una semana, ni 2 semanas, ni un año, ni 2, por lo menos desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, pasando por el gobierno de Sebastián Piñera, sabemos que hay lugares y territorios del país donde la policía no entra. Eso lo sabemos. Entonces aquí el mundo político probablemente va a tener que dar el ancho en esta vuelta para no seguir diagnosticando, ¿no es cierto? Y lo segundo es cómo usted empalma ese dato con esta percepción de la ciudadanía que empieza a mirar figuras como Bukele o que considera, ¿no es cierto?, que la situación de Ecuador puede instalarse en Chile. ¿Cómo empalma usted esa sensación ciudadana con lo que el mundo político va a tener que hacer? Comparto absolutamente lo que usted dice, pero yo no iría solo al mundo político, también el mundo periodístico, el mundo editorial, el mundo académico, todo. Si este es un tema ya de Estado y es un tema que va a afectar a toda la sociedad. Y creo que acá nos tenemos que terminar el buenismo y simplemente el análisis como de la situación y utilizar este tipo de violencia, este tipo de descontrol o de avance del crimen organizado como un arma arrojadiza entre las distintas coaliciones. Aquí tiene que ser una política de Estado, tenemos que tener una mirada conjunta y tenemos que tener también una alta coordinación y una alta voluntad de innovar en materia de técnicas investigativas, técnicas de ocupamiento de determinados territorios y, por ejemplo, avances en la ruta del dinero. Gran parte de estas organizaciones criminales siguen sustentándose y reproduciéndose porque su patrimonio está absolutamente resguardado y no se interviene, no se incauta. Hablábamos hace un par de semanas, estuvo en la Comisión de Constitución el fiscal general de Colombia. Precisamente nos señalaba cuál es la técnica para enfrentar este tipo de crimen organizado, es la ruta del dinero, desbaratar, incautar, vender inmediatamente los activos, los bienes de estas organizaciones. Entonces, en ese tipo de situaciones donde tenemos que concentrarnos y no en esta agenda permanente que estamos prácticamente discutiendo, si se han aprobado 20 o 25 o 35 leyes de seguridad y orden público. Lo que nosotros tenemos que tener es un pacto de Estado, un pacto entre todas las fuerzas políticas y también en la sociedad, el mundo académico, los tomadores de decisiones, ustedes como medios de comunicación, tenemos que tener un gran acuerdo. Yo estoy extremadamente preocupado y creo que quien simplifique o simplemente sitúe lo de Ecuador en otro país o imposible de realizarse en Chile está absolutamente equivocado. Solo darse una vuelta por las cárceles o hablar con gendarmería o estudiar el comportamiento que se está produciendo en las cárceles es tremendamente premonitorio de lo que puede venir. Se equivocó entonces, o se equivoca el presidente Gabriel Boric cuando ayer, cierto, después de el homicidio de esta menor de 10 años, que además ya es la 10ª persona que es asesinada en lo que va del 2024, cuando estamos a 15 de enero, el presidente dice que Chile no es Ecuador. Dijo, ha habido varias comparaciones en los últimos días que me parecen preocupantes. Chile no es Ecuador, Chile tiene instituciones fuertes y sólidas que tenemos que cuidar entre todos, de alguna manera contradiciendo lo mismo que usted está diciendo y lo que han dicho varios, que no tenemos que, si bien Ecuador hoy día parece muy lejano a la situación de Chile, hace 6 años estábamos en el mismo lugar y por lo tanto no está claro por qué tendríamos que sentirnos tan diferentes a Ecuador. ¿Se equivoca el presidente entonces con su definición? Creo que necesita más elementos de análisis y más que la equivocación o no, tenemos que contribuir a tener un diagnóstico común y no disputarnos, insisto, dentro del espacio político, gobierno, oposición, este tipo de hechos. Si llega a haber una asonada de delincuencia como la que ocurre o como la que vimos en Ecuador, no va a distinguir si el gobierno es de izquierda o de derecha, va a ser devastador. Y lo que hoy día tenemos en las cárceles es tremendamente preocupante, lo que existe en determinados territorios poblacionales también. Entonces, mire, más allá de
del diagnóstico y las palabras del presidente, creo que cada uno tiene que contribuir desde su trinchera, desde su espacio, en hacer conciencia de esto y no simplemente ir doblando la apuesta entre gobierno y oposición para ver de quién es la culpa. Yo estoy absolutamente disponible, yo voy a presidir además la Comisión de Constitución a partir de marzo de este año, hacer todas las instancias necesarias para avanzar en un pacto, avanzar en una mirada integral y anticiparnos a esta situación. Senador Alfonso Durresti, senador socialista, usted habla, ¿no es cierto?, de oposición y oficialismo, y justamente esta semana va a ser una semana clave entre estos dos mundos respecto de la reforma previsional, ¿no es cierto? Hoy lunes en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas se retoma esta discusión de la reforma de pensiones en una sesión que se va a extender, ¿no es cierto?, largamente. El tema es que aquí el gobierno ha tomado la decisión, ¿no es cierto?, de fumarse a la fórmula que plantea la democracia cristiana, 3-3, pero el mundo de la derecha, de Chile Vamos, la oposición, han dicho claramente que no van a ceder. Entonces, ¿cómo ve usted esa discusión? Porque si finalmente el gobierno no logra llevar adelante una reforma de las pensiones, va a quedar ahí, ¿no es cierto?, con una duda importante respecto a la promesa con la que llegó a la moneda. Mire, yo creo que es importante que en esto se tomen decisiones. ¿Ya? Y no era mi planteamiento original este 3-3, sino la construcción del pilar solidario con mayor fuerza. Yo estoy absolutamente disponible para apoyarla. El país no puede seguir dándose vuelta durante 2 años, y nuevamente veo que la derecha es absolutamente retardataria, cerrada para enfrentar una situación. Si en Chile no tenemos un buen sistema de pensiones, eso también es algo del porte de una catedral. En Chile no se están obteniendo buenas pensiones para quienes están hoy día jubilándose. Entonces tenemos una derecha que se niega por proteger la industria de las FPs, y seamos claros, están optando por cuidar el negocio de las FP versus otorgar buenas pensiones. Yo estoy abierto a cualquier fórmula, pero hay que hacer una reforma previsional, eso no puede esperar. Y precisamente, así como hablábamos en materia de seguridad, que uno tiene que avanzar, dar los pasos, a veces bajar la guardia o bajar las consignas que uno tiene, también en materia previsional, y que la derecha plantee su alternativa. Pero no puede ser que diga simplemente que el 6% va a ir a la industria de las FP, en materia de comisiones, en materia de tasa de reemplazo, en materia de cobro de distintos conceptos, cobros brujos que hay, de comisiones que son tremendamente altas. Tenemos que modificar el sistema de FP. Entonces, sí, por lo mismo, creo que la derecha va a quedar superada en esto, va a quedar fuera, y me parece muy bien que no solo la DC, sino sectores de centro, y no cabe duda que sectores razonables de RN se van a abrir y no van a quedar prisioneros del discurso de republicanos. Ya, o sea, ¿usted cree que van a estar los votos, y por lo que entiendo, claramente van a estar los votos del socialismo democrático para esta fórmula, si la fórmula final es los 3 puntos polémicos, 3-3. Digamos 3-3, van a estar los votos? Van a estar los votos el Partido Socialista. Yo soy vicepresidente nacional del partido. Hemos acordado respaldar esa iniciativa, porque además eso abre un proceso de negociación que luego en el Senado podremos mejorar, podremos corregir, pero insisto y reitero, no puede este país, no puede un sector importante como es la oposición democrática, la derecha, negarse. Pero una cosa, senador, perdón, en esta fórmula no necesitan de la derecha para aprobar esta propuesta previsional. Bueno, por lo mismo, es bueno que se no, yo sé, pero no la necesitarían, en rigor. Cuando uno hace un cambio de esta naturaleza, importante para el sector pasivo, digamos, para los jubilados, para millones de personas, son políticas de Estado. Yo espero y deseo que se sume la derecha, se sume un amplio espectro. Esto no es solo una política de gobierno, esto es una política de Estado. Quienes se jubilan no son de gobierno oposición, son miles, millones de chilenos que esperan tener una pensión digna. Sí. Entonces, creo que va a haber un entendimiento, y si no es en la Cámara, se logrará ese acuerdo en el Senado. Senador, solo un punto más sobre el tema de previsional. Usted dice, claro, tenemos un mal sistema de pensiones. Lo concreto es que las pensiones son bajas, ¿cierto? Son muy bajas, pero eso, y hay análisis suficientes durante los últimos 15 años de cuáles son las razones, y una de ellas es, por ejemplo, lo poco que hemos cotizado en general en la historia, el mercado informal del trabajo, etcétera. Hay una serie de condiciones.
Yo quiero preguntarle, la reforma que está proponiendo el gobierno y con esta fórmula, por ejemplo, 3-3, ¿usted está convencido que eso va a mejorar las pensiones futuras de la gente que está, por ejemplo, ingresando al mercado laboral hoy día? Pero de todas maneras, si pasaríamos a cotizar un 16%, claramente. Aquí también hay que buscar respecto a entes administradores distintos. Hoy día son las FP las que nos cobran una serie de comisiones. Revise su cartola, cualquier chileno que revise su cartola, las comisiones son enormes en cobradas por las FP. Entonces claramente vamos a mejorar el sistema, y usted tiene razón. Pero ya, y usted tiene claridad de cuál es, por ejemplo, cuál debiera ser con esta propuesta del gobierno la tasa de reemplazo, la tasa, digamos, cuánto debiera un jubilado tener de pensión respecto a sus últimos sueldos. Mire, la tasa de reemplazo para que cumpla el objetivo deseado, y cuando tú pasas al sector pasivo, sigas manteniendo un poder adquisitivo, debiera ser entre el 50, 60%, 70%, hoy día estamos en el 20 y tantos %. Entonces es algo insostenible. Quienes se jubilan hoy día prácticamente están condenados a la pobreza, y por eso tienen que seguir trabajando, tienen que seguir buscando empleo, tienen que seguir manejando un taxi o teniendo una pega por aquí por allá. Gente que ha cotizado toda la vida. Yo siempre pongo el ejemplo de profesores, de profesoras que habiendo cotizado, habiendo trabajado, están con un 28, 32% de tasa de reemplazo, lo cual es insostenible para un ser humano, y eso es, insisto, del porte de una catedral. No así, y por eso también en este país, como nos gusta hacernos los lesos respecto de temas, tenemos toda la jubilación de las Fuerzas Armadas, en que tienen una tasa de reemplazo mucho más alta. Es un sistema que contribuimos todo, casi el 90% de lo que va destinado a las pensiones de Fuerzas Armadas y de orden, es financiado por la ley de presupuesto, y funciona. Y eso da dignidad. Entonces, no podemos condenar a millones de chilenos a tener pensiones miserables. En eso creo que la derecha se pierde absolutamente, y su electorado se lo va a cobrar, porque los jubilados también son de derecha. Bien, permítame, senador Alfonso Durresti, senador del Partido Socialista. El tiempo voló, pero brevemente. Todo esto va a requerir también, ¿no es cierto?, un alineamiento del oficialismo, y lo que hemos visto ahora es que esa fisura que ha habido siempre entre el Partido Socialista y el Frente Amplio, más bien se está convirtiendo en una grieta. El Frente Amplio llamaba ayer a superar, pasar la página por este encontrón que ha tenido con el Partido Socialista, en el cual, ¿no es cierto?, diputados como Gonzalo Vintes los llamaron a ustedes desleales, y en que la presidenta del Partido Socialista ayer decía que al Partido Socialista se le debe respeto. ¿Esa relación usted la ve ya en curso de repararse o está difícil que avance? Porque la herida está abierta. Obviamente está abierta, pero nosotros somos un partido leal al presidente. Hay relevantes socialistas, hombres y mujeres en el gabinete. Creo que le hemos dado apoyo con nuestros votos y también con nuestros cuadros políticos y técnicos al gobierno, al presidente. Y quiero decirle que el día lunes recién pasado tuvimos una importante reunión como mesa del Partido Socialista con el presidente Boric, y déjeme contarle que la relación es fluida, es leal, es de sinceridad, y también de mucho agradecimiento al presidente respecto de lo que los socialistas, hombres y mujeres, han hecho con el gobierno. Las palabras de Vinter o las actuaciones del ex ministro Jackson son simplemente la hojarasca, como decía un expresidente. ¿Y qué le ha parecido la reacción que ha tenido el gobierno con toda la polémica famosa del lobby? El presidente partió apoyando de alguna manera el diálogo de sus ministros, diciendo yo les pedí que dialogaran con todas las partes hasta que duela, una cosa así, y después, una semana después, ha cambiado el discurso y les pide que reevalúen, ¿cierto?, si tienen que inscribir o registrar bajo ley de lobby estas reuniones. Me parece bien que el presidente haya hecho un llamado de atención, principalmente esa comida del ministro Grau y ministra de Medio Ambiente con los salmoneros. Me parece impresentable porque hay una ley de pesca y un tratamiento de las concesiones acuícolas. Eso es realmente impresentable. Tú haces una reunión en la casa de un lobista con los empresarios de un sector, de un proyecto de ley que estás discutiendo. Eso es lobby aquí en la Quebrada del Ají. O sea, debiera haberse inscrito, registrado bajo ley de lobby, sí o sí, dice usted. Absolutamente. Desconozco los temas de las otras discusiones, de las otras conversaciones. La ministra Jara, por ejemplo, con las AFP. También debió haberse inscrito, porque se está trabajando con un sector que claramente va a haber modificado o afectado su
giro respecto de la ley de pensiones. Por lo mismo hay que ser más riguroso. Me parece bien el presidente que les haya hecho este tirón de orejas, y tienen que ser los ministros más claros, y menos aún reunirse en la casa de un conocido lobista militante de la UDI como el señor ¿Usted no la situación, perdón, la situación de Natalia Pergentili en el PPD como vicepresidenta es distinta a su juicio? O sea, es distinto porque no es funcionaria pública. No, pero es porque hay un pago de por medio. Pero creo que es tremendamente grave y tiene que aclararse. Y eso mismo refleja que la situación, los encuentros en la casa del señor Salaquet no eran simplemente reuniones sociales, era una situación claramente de lobby o de contactos políticos. Y creo que lo de Natalia es muy lamentable y tendrá que ser aclarado dentro del Partido por la Democracia. Ya, pero la parte grave de lo de Natalia Pergentili, lo que dice usted, ¿qué es? ¿Es el pago? ¿Es, digamos, es que pidió, al parecer, eso es lo que dijo ella, ¿cierto? Una boleta, que le emitiera una boleta al mismo Pablo Salaquet, a un cliente para no... Un empresario. A un empresario. No es transparente esa situación, y eso tiene que ser aclarado absolutamente por ella en su tienda política y también a la opinión pública. Ya, ¿usted no fue nunca invitado ni fue a ninguna de las reuniones? No iría, no me parece correcto. Ya, porque fueron varios colegas suyos y también correligionarios, de hecho la presidenta del partido. Correcto, por eso le he dicho, yo no he ido a ese tipo de reuniones. Bien, senador Alfonso Durresti, senador del Partido Socialista, muchísimas gracias. Y bueno, atentos ahí con el Congreso del Futuro que arranca hoy, que hay invitados muy interesantes. Entiendo que el paraguas de esta conversación es inteligencia artificial. De todas maneras, cómo va a influir la inteligencia artificial en la política, en la cultura, en la economía, en nuestra sociedad. Así que estamos subiéndonos al metro ahora, rumbo al Congreso del Futuro. Un abrazo, buen día. Gracias, senador.